Bien, tengan cada uno y cada una de ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar la sesión de hoy. Nomás déjenme hacer una cosita más, porque quiero tener aquí también evidencia de la sesión. Vamos a ver. Ok. Aquí voy. Aquí estoy ya. Got it. Bien. Les decía que siendo este el día y hora señalados para la sesión de este día, vamos a iniciarla. No sin antes preguntarles si alguno o alguna de ustedes tiene alguna pregunta en relación con los contenidos que ha estado leyendo o estudiando o que han sido objeto de evaluación, algún tipo de, no sé, como explicación adicional o alguna pregunta que tal vez no logró captar cuál es la verdadera esencia de su respuesta. No sé, ahorita es un buen momento para que, como siempre, usted pueda preguntar y a través de pues las respuestas que podamos construir entre todos, resolver cualquier duda o interrogante que usted tenga. Así que su tiempo para preguntar. Nobody? Ajá, ¿no tienen ninguna pregunta? Ah, no, yo que ustedes... Interesante. Hailey, yo me surgió una duda sobre una pregunta del laboratorio. Ok. Ajá, a ver. Que solo hablaba sobre si una persona puede, una hipoteca, Tenía que ver con una si la hipoteca. podía hipotecar 2 veces. Cuando esa propiedad ya está hipotecada a favor de algún banco. Sí. Esa es la pregunta. Vaya, mire, voy a ver si puedo encontrar en el Código Civil, pero para ello tengo que buscarlo porque no lo tengo abierto. Pero déjeme mostrarle en el Código Civil un artículo en particular. Es que ella me remití a una ley que habla sobre las hipotecas. Ajá. Usted tenía una norma que resultaba aplicable, en su opinión. Que decía en el primer artículo que sí se podía si el banco, como que el banco daba una autorización, pero según lo que decía ahí, lo que yo comprendí. Entiendo. Con tal que subsane la deuda que tenga con el banco. Sí, ya lo entendí. Vaya, miren, les voy a explicar cómo es la cosa aquí. Las escrituras de hipoteca y de mutuo que se hacen a favor de los bancos, obviamente son contratos mercantiles, ya que el banco debemos entenderlo como una sociedad que es dueña o titular de una empresa mercantil. Y los actos que realizan, pues, de alguna manera participan de la naturaleza de ser actos mercantiles, porque son actos en masa realizados por empresa y que en muchas ocasiones utilizan también
cosas típicamente mercantiles, especialmente títulos valores. Lo cierto es que estos contratos de alguna manera participan también de los caracteres de los actos regulados por el Código Civil, por el derecho privado. Entonces, con eso en mente, lo que hacen los bancos para tratar de impedir que un deudor de ellos vuelva a hipotecar o transfiera el dominio de un inmueble a pesar de la hipoteca, es que se incorpora en esos contratos lo que se conoce como causales de caducidad del plazo. Se los explico. El plazo es la época que se señala para darle cumplimiento a una obligación. El plazo es la fecha o la época o el momento temporal que se establece para que la obligación se cumpla. Normalmente los bancos, pues la mayoría de los contratos que otorgan son préstamos de dinero, préstamos mercantiles, y quedan garantizados por, digamos, cauciones de toda índole, desde pues garantía personal, representada por un codeudor solidario, fianza de alguna institución que a eso se dedica, a garantizar obligaciones ajenas o dar fianzas, podría ser prendas, o en la mayoría y como más eficaz, hipotecas. Ahora bien, la hipoteca es un derecho real, es un derecho que el titular tiene y que recae directamente sobre la cosa, en este caso sobre el inmueble que se está hipotecando. Al ser un derecho real, y eso es una característica de los derechos reales, se tiene con referencia a todos, es decir, es un derecho erga omnes. Ese es el término latín que se utiliza, erga omnes, para referirse a que es un derecho que se tiene sin referencia a una persona en particular, sino con respecto a la totalidad de las personas. Es una relación directa que se establece entre el titular del derecho y la cosa sobre la cual ese derecho recae. Es un derecho real, repito, que no importa quién sea, digámoslo así, el nuevo dueño, por decir algo, o algún acreedor adicional que pueda existir y que también ese inmueble se haya dado en garantía. No importa. El derecho que yo tengo como acreedor hipotecario lo tengo con respecto a la cosa. Ahora, manejemos un caso hipotético. Supongamos que yo tengo una propiedad que está evaluada pericialmente en $100,000. Es un ejemplo, $100,000. No es raro encontrar propiedades que valgan eso o más, pero digamos que la mía vale $100,000. Ok, resulta que necesito un préstamo, pero un préstamo de $5,000. $5,000. Entonces, cuando me preguntan, ¿y qué ofrece como garantía? Pues una propiedad que yo tengo. ¿Y cuánto vale su propiedad? Vale $100,000. Mande los peritos que quiera a evaluarla. Sí, claro que los vamos a mandar. Y resulta que efectivamente el peritaje del banco sale que vale $100,000, tal como yo lo había dicho. Pero yo solo necesito $5,000 como préstamo. La pregunta del millón es, si yo la hipoteco por $5,000 la propiedad, ¿será que la puedo volver a hipotecar para garantizar una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta o una subsiguiente obligación? Ejemplo, a los 3 meses, esta vez necesito $8,000. Ya tengo una hipoteca por $5,000, pero la propiedad vale $100,000, pero ocupo otros $8,000. ¿Será que el mismo banco
o cualquier otra persona natural o jurídica me puede prestar esos otros 8,000 y yo puedo dar en garantía la misma propiedad, garantizando $8,000. Si yo sumo 8,000 más 5,000 que ya tenía, salen 13,000. Pero la propiedad vale 100,000. La pregunta del millón es, ¿será que puedo ofrecer en garantía la propiedad que vale 100,000 ante un segundo acreedor, a pesar de que ya tengo un primer acreedor hipotecario? ¿Podría yo convertir a mi segundo acreedor en acreedor hipotecario también? La respuesta es bien sencilla. ¿Por qué no? O sea, ¿cuál es el problema? Si la propiedad que tengo vale 100,000 y da para garantizar obligaciones, ¿por qué no decirlo? Hasta 100,000. Claro, cada hipoteca que se constituya sobre un mismo inmueble tendrá que ser identificada con un número, es decir, según el orden de llegada al registro, ni siquiera el orden en el que se ha otorgado, allá afuera del registro, no, es según el orden de llegada al registro. De tal manera que si la hipoteca que llegó por $5,000 llegó en un mes de enero, pues esa va a ser la primera hipoteca. Pero 3 meses después llega al registro una segunda hipoteca sobre ese mismo inmueble. Pues se va a inscribir, ¿por qué no? En tanto cumpla con todos los requisitos que regulan la inscripción, en tanto que vaya con las formalidades de ley, se va a inscribir. ¿Y por qué no? Esa es la consideración que yo hago. Se tiene que inscribir, eso sí, como segunda hipoteca. Lógico, porque ya hay una primera. No puede ser primera también. Tiene que ser la que sigue, segunda. Fíjense bien, porque voy a continuar con el ejemplo. Si al año, y a pesar de tener 2 hipotecas, yo necesito $3,000 más, y me viene el acreedor y me dice, ¿qué me vas a ofrecer como garantía? La propiedad que yo tengo. ¿Y cuánto vale? 100,000. Oh, claro que te puedo prestar. Pero ya tengo 2 hipotecas. ¿Ok? ¿De cuánto son? Pues la primera es de 5 y la segunda es de 8. ¿Ok? 8 más 5, 13. Ok, y vale 100,000. Te los puedo dar. ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no aceptar como garantía hipotecaria una tercera si el inmueble vale 100,000 y apenas garantiza 13,000, más otros 3 apenas son 16,000? Es decir, el punto mío es el siguiente. No hay obstáculo válido para que se pueda volver a hipotecar un inmueble las veces que su propietario desee, en tanto sus acreedores acepten como garantía esa hipoteca. Eso sí, la tercera vez que yo hipoteque y cuando yo llegue al registro a inscribir esa hipoteca, se va a inscribir como tercera hipoteca, no como primera ni como segunda, porque ya hay 2 antes que ella. Entonces se va a inscribir como tercera hipoteca. Ahora bien, con eso en mente, les quiero mostrar en el Código Civil el artículo, yo creo que aquí está. Déjenme pasar esto para otro lado. Aquí. Ahora sí. Vaya. Si ustedes se fijan en las reglas de la hipoteca contenidas en el Código Civil de la hipoteca, reglas que comienzan con el artículo 2157, aquí aparece el artículo 2164, que cuando nosotros lo leemos, literalmente dice
lo siguiente. El dueño de los bienes grabados con V, ese es un gravamen, una carga, algo que está como afectando, un gravamen. El dueño de los bienes grabados con hipoteca podrá siempre enajenarlos o hipotecarlos, no obstante cualquiera estipulación en contrario. Es decir, el dueño de los bienes, aunque ya estén grabados, aunque ya estén hipotecados, podrá siempre enajenarlos, o sea, transferirlos, venderlo, permutarlo, donarlo. Podrá siempre enajenarlos o hipotecarlos. Es decir, aunque ya estén grabados con hipoteca, podrá en todo caso volverlos a hipotecar. Y fíjense lo que dice al final, no obstante cualquiera estipulación en contrario. Una estipulación en contrario sería, por ejemplo, una prohibición. Es decir, cuando se constituye la primera de esas hipotecas, la primera, a la que se refiere cuando dice grabados con hipoteca. Cuando se constituye una hipoteca, imagínense una cláusula notarial, por supuesto, porque recuerden que somos los notarios los que redactamos estos instrumentos de hipoteca. Podríamos, como notarios, a petición de la parte interesada, que sería el acreedor, podríamos incluir una cláusula que dijera, en este acto, el deudor se obliga, se compromete que no va a volver a hipotecar el inmueble que en este instrumento se está hipotecando. Es decir, una estipulación que le impide, por su propia boca, volver a hipotecar ese inmueble. Pues aunque le pongamos esa cláusula, se tendría como una cláusula no escrita. Es decir, no tendría esa eficacia, ese supuesto valor, no. Porque hay un artículo que dice que no obstante cualquier estipulación en contrario, siempre el dueño podrá enajenar o volver a hipotecar. Entonces, con eso en mente, yo no encuentro, digamos, ninguna razón legal o válida para que no se pueda volver a hipotecar un inmueble. Ahora, usted podrá contraargumentar. Sí, le escucho. Buenos días. Buenos Yo días. creo que por eso es que hay que hacer énfasis también en la diferencia de la hipoteca abierta y la primera hipoteca, como usted lo dice. ¿Por qué? Porque yo tenía entendido, no sé si estaré en lo correcto, de que en la hipoteca abierta, vaya, sobre ese bien inmueble se pueden constituir varias hipotecas, ya sea con el mismo acreedor o con otro acreedor, tal como mencionaba el caso. Mientras que concretamente en lo que usted manifestaba de primera, segunda hipoteca, tercera hipoteca, estamos hablando de que sí es sobre ese bien inmueble, pero se ha afectado con un solo gravamen. Entonces, o sea, es decir, con la hipoteca abierta tengo entendido que se pueden afectar más gravámenes. Y así, digamos, por ejemplo, primera hipoteca, segunda hipoteca, tercera hipoteca, y así, no sé si estoy en lo correcto. Gracias por su comentario. Gracias por su comentario porque me permite aclarar que en realidad no hay diferencia alguna en el tratamiento si la hipoteca es abierta o si es simple o cerrada, como se le podría llamar también. Es que mire, la hipoteca simple, llamémosle así para distinguirla de la abierta, o si quiere llamarla cerrada, o específica, particular, no importa. Pero la hipoteca, llamémosle simple, es aquella que se crea la obligación como lo principal, porque la hipoteca es accesorio y sigue la suerte de lo principal. Se crea la obligación principal, podría ser un mutuo, por ejemplo,
y a continuación se constituye la hipoteca para garantizar esa obligación. Ahora, si no hay una hipoteca previa y llega al registro esa hipoteca, se inscribe como primera, porque no hay ninguna antes. Pero si a los 3 meses, como yo lo estaba planteando, se crea una nueva obligación con un acreedor distinto o con el mismo, no importa, y se constituye otra hipoteca para garantizar esta nueva obligación, esta segunda obligación, y llega al registro, como ya hay inscrita una primera, esta otra se va a inscribir como segunda. Sería la segunda hipoteca. Si a los 4 meses o al año se crea una tercera hipoteca para garantizar una tercera obligación y llega al registro esta otra hipoteca, como ya hay una primera y una segunda, esta otra se inscribiría como tercera hipoteca. Y todas estas son hipotecas que se han constituido para garantizar obligaciones específicas, la obligación que se creó inmediatamente antes. La hipoteca abierta es una modalidad, llamémosle así, una forma especial de hipoteca que se ha diseñado, pues en teoría, para los bancos, aunque no necesariamente, porque una resolución de sala en cierto momento aclaró que la hipoteca abierta también se puede constituir a favor de personas naturales, no necesariamente a favor de una persona jurídica. Entonces, la hipoteca abierta, repito, es una modalidad, una forma especial de otorgar una hipoteca que, a diferencia de la hipoteca simple, de la que ya les hablé, sirve para garantizar obligaciones futuras, obligaciones que todavía no se han constituido, de ahí su nombre, abierta, porque se constituye antes, o sea, se abre la hipoteca y luego sobre ella pueden ir recayendo distintas obligaciones a cargo del mismo propietario que la constituyó y a favor del mismo banco o de la misma persona que es la acreedora de esa hipoteca abierta, pero que, por ejemplo, le pongo un ejemplo, usted puede ir con un banco y decir, mire, yo quiero trabajar con ustedes. Ah, ok, está bien, sí, pues tengo un negocio y de repente tengo necesidad de algunos préstamos y yo quisiera pues trabajar con ustedes, ser su cliente. Ok, con gusto. ¿Será que podría constituir una hipoteca abierta? Con gusto, ¿cómo no? Tengo una propiedad que vale $100,000. Ok, perfecto, la vamos a evaluar. ¿Y va a ocupar de momento algún préstamo? No, todavía no. Por ahora solamente quiero constituir la hipoteca nada más. ¿Cómo no? Con gusto. Fíjense bien, le pueden autorizar la constitución de esa hipoteca, aunque de momento no le hagan ningún préstamo. Lo que usted está otorgando es la garantía, la hipoteca abierta por $100,000 para 20 años de plazo, 30 años de plazo, 30 años. O sea, durante 20 o 30 o 10, según el plazo que se establezca para la hipoteca abierta. Durante todo ese tiempo, usted puede trabajar con esa garantía previamente constituida. Llega al banco 5 meses después y les dice, ¿saben qué? Necesito $10,000. ¿Cómo no? Con gusto. Aquí están. Estos $10,000, vamos a hacer un documento aquí de contrato de mutuo y queda garantizado el pago con la hipoteca constituida hace 5 meses. Chévere. A los 2 años, bueno, usted está pagando. A los 2 años, usted sabe que, fíjese que me ha salido un buen negocio, necesito $50,000. ¿Cómo no? Con gusto. Hagamos un mutuo, papá, se hace el mutuo y queda garantizado con la hipoteca abierta constituida hace 1 año o hace 2 años y 5 meses. Al año, usted llega por otros $30,000, la misma hipoteca, como es de 100,000, y primero fueron 5, después fueron 30 o 50, lo que sea. Pero mientras haya cobertura y plazo, le pueden seguir prestando las veces que usted quiera durante esos 20 o 30 años. Le escucho. Rick, Dígame.
Y si es diferente acreedor, también podría. No. O solamente con el banco. No, la hipoteca abierta de la que estoy hablando se ha creado para garantizar obligaciones presentes y futuras a favor de ese acreedor que consta en la hipoteca. Si, por ejemplo, el banco estuviera afiliado con una entidad de seguros de vida, de daños, de accidentes, con otra que es como emisora de tarjetas de crédito, que muchas veces sucede que hay alianzas, es el mismo dueño, pero tiene el banco, tiene una entidad que emite tarjetas de crédito, tiene otra que hace fianzas y seguros, etc. Ahí sí se podrían amarrar porque en el fondo es el mismo consorcio, el mismo conglomerado económico, y sí se podría mencionar en tanto se mencione. Servirá para garantizar obligaciones presentes y futuras que el acreedor hipotecante contraiga a favor de el banco X y la entidad Y y la asociación Z, que son parte del mismo conglomerado. En tanto se mencionen expresamente, ahí sí, porque se está diciendo quién sería el acreedor de esa obligación. Pero la hipoteca abierta no podría servir para garantizar obligaciones de un tercero. Pero yo sigo pensando que si esa hipoteca, aunque sea abierta, es por $100,000, pero digamos que, porque tampoco está obligado a que la hipoteca abierta se constituya por el valor del inmueble. Podría ser que valga 1,000,000 y que la hipoteca abierta sea por 100,000. Todavía quedan 900,000 de cobertura que podrían servir o bien para otra hipoteca abierta a favor de otra institución financiera o persona natural, o hipotecas simples. El punto mío es lo que dice el 2164, en que no se le puede prohibir al dueño de un inmueble que ya solo porque lo tiene hipotecado, ya solo por eso no lo va a poder enajenar o no lo va a poder volver a hipotecar. O sea, el artículo nos está diciendo que aunque se establezca lo contrario en una estipulación, es decir, en un acuerdo de voluntades, aunque se establezca, igual lo puede hacer, porque forma parte de su derecho, de su voluntad, que en ese sentido no se podría restringir. Ahora, quiero aclarar que la ley de bancos hace algún tiempo estableció como una especie de ley, ¿no? Una norma jurídica, obviamente legislada por la Asamblea Legislativa, que cuando el acreedor era una institución financiera, un banco, caja de crédito, institución financiera afín, no se podía en el registro inscribir a menos que tuviera el consentimiento del acreedor. Y por ahí podrían dar el comentario que nos hacía la compañera, ¿verdad? De que se necesitaba el consentimiento del acreedor. De hecho, con esa idea en mente, todavía hay registradores que cuando hay una hipoteca constituida a favor de un banco, observan una segunda o ulterior hipoteca con el argumento, si el banco acreedor da su consentimiento por escrito, entonces sí la podemos inscribir, si no, rechácese. Pero les comento que esa norma, ante una demanda de inconstitucionalidad que se presentó, fue declarada inconstitucional y fue expulsada del sistema normativo, porque la sala de la época no encontró justificación o razonamiento válido para poder establecer esa diferencia entre un acreedor, llamémosle particular, y un banco. Algo así como quien dice, y no encontramos razón suficiente para que ya solo porque el acreedor es un banco se necesite el consentimiento del banco. No. Es decir, si allí el banco y cualquier otra persona están en igualdad de circunstancias y tiene que aplicarse la misma solución. O sea, si con respecto a una persona natural o a una institución que no sea un banco,
no se necesita el consentimiento para poder volver a hipotecar o enajenar, pues tampoco para un banco, no tiene por qué necesitarse. Entonces yo hasta este momento pienso que eso es lo correcto, que el banco no tiene una aureola para que esa hipoteca requiera, si se quiere hacer una nueva, su consentimiento. Yo me inclino por entender que el artículo 2164 sería perfectamente aplicable aún en presencia de un acreedor que sea un banco. Entonces, con eso en mente, la respuesta, llamémosle esperada, ¿no? Para esa pregunta que usted me está haciendo, déjenme ver si puedo. La respuesta, llamémosle esperada, era de que el pacto ese se puede poner. O sea, es que el papel todo lo aguanta. Pero a pesar de que se estipule lo contrario, tal como lo dice el artículo 2164 del Código Civil, el deudor siempre puede volver a hipotecar válidamente el inmueble una segunda, una tercera, una cuarta vez, siempre y cuando, obviamente, el acreedor de estas nuevas obligaciones esté de acuerdo en admitir o en aceptar como garantía esa segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta hipoteca, lo cual no le veo yo ningún problema en tanto el valor del inmueble lo permita. Claro, si el valor del inmueble no lo permite, sería bobo un acreedor que acepte esa garantía sabiendo que el inmueble no da para tanto. Porque, y eso tal vez es lo importante, una vez que no se cumplan con las obligaciones o con alguna de ellas, pues las hipotecas van a conservar su preferencia, van a conservar la prelación que les da su número. Se le va a pagar primero todito al acreedor de la primera hipoteca. Al acreedor de la hipoteca número 1 se le va a pagar todito primero. Y si alcanza, se le va a pagar al de la segunda. Y si alcanza para pagarle al de la tercera, pues se le va a pagar al de la tercera. Y si alcanza para el de la cuarta, entonces se le paga al de la cuarta. De tal manera que los que estén al final van a tener que ir haciendo cola y esperar a ver si alcanza para pagarle a los que están antes que él. Eso es por lógica. El acreedor de la primera hipoteca tiene preferencia con respecto a los acreedores de las otras hipotecas que van detrás de la de él. Y eso es también parte de la explicación del por qué resulta absurdo impedirle una nueva o ulterior hipoteca si la de él está protegidísima. La primera está protegidísima con respecto a la segunda y la segunda con respecto a la tercera y así sucesivamente. Además, la hipoteca es un derecho real que se tiene, repito, sobre la cosa sin independencia de quién sea el nuevo dueño. Yo puedo perseguir mi derecho sobre el objeto, por eso es un derecho real, no es personal, es real. Entonces es hasta absurdo impedir una segunda, tercera o ulterior hipoteca cuando por ley yo tengo el derecho de persecución sobre la finca, sobre el bien, con total independencia de quién lo tenga o quién sea el nuevo dueño, o si hay otros acreedores hipotecarios. A mí qué me importa si mi derecho está a salvo. Bien, ¿alguna otra pregunta? Miren cómo una sola pregunta genera tanta explicación. Sí, dígame. Yo quisiera que por favor me diera una explicación en base a esta pregunta que decía, ¿en cuál o cuáles de los siguientes casos el notario está obligado a hacer comparecer testigos de asistencia? Ajá. ¿Y recuerda cuáles eran los casos? El primero dice, en el caso de otorgante que siendo extranjero no tiene documento único de identidad, solo pasaporte, aunque habla castellano. El segundo caso, en el de los testamentos. En el caso de donaciones de cualquier clase, y la otra opción era en ninguno de los casos mencionados como alternativos. ¿Y usted qué piensa al respecto?
Me confundí con los testigos instrumentales. Ah, Porque, sí, solo recordé que en una explicación que usted nos dio en la clase decía que esos testigos de asistencia eran como para conocer o algo así, o de sí. conocimiento, no sé. O no sé si los estaré confundiendo también. Sí, mire, podría haber lugar a confusión cuando no se recuerda ese dato de que los testigos instrumentales y los testigos de asistencia son lo mismo. Es decir, el testigo instrumental y el testigo de asistencia son términos sinónimos. Significan, repito, la misma cosa. Ahora, el testigo de conocimiento es decir, diferente, porque el testigo de conocimiento es aquel que sirve al notario cuando alguno de los otorgantes carece de documento con el cual identificarse. Y al notario se le da esa opción de poderlo identificar con dos testigos que él conozca a los testigos y que los testigos, por su parte, conozcan al otorgante. De tal suerte que es una manera de suplir la falta de un documento de identidad. Los testigos de conocimiento, de ahí su nombre, de conocimiento, porque conocen a los otorgantes y siendo conocidos del notario, entonces se da esa situación de que el notario pueda identificar a una persona sin documento alguno, pero con los dos testigos que él conoce y que también conocen al otorgante. Los instrumentales o de asistencia, pues son aquellos que por ley tienen que estar presentes. Y aquí nos remitimos al artículo 34, que es el que nos indica en qué casos es que hay que hacer comparecer testigos. Y en la pregunta que a ustedes se les había formulado, efectivamente aparecía el caso de los testamentos. Ahí sí, ese había que elegirla porque hay testigos de asistencia en él. También las donaciones de cualquier clase, había también que seleccionarlo porque tanto testamentos como donaciones exigen testigos. Yo recuerdo que en la última sesión que tuvimos presencial, se me preguntó en cuanto a los otros casos, ¿verdad? Si eran como potestativos o si era obligatorio. Y yo les explicaba de que no son potestativos. El único potestativo es cuando el notario lo estima conveniente. Pero los otros casos de un otorgante ciego, sordo, que no hable el idioma castellano, eso en todo caso, o cuando alguno de los otorgantes lo pide expresamente, en todo caso el notario tiene que hacerlos comparecer. Ahora, lo que se les planteaba era el de un otorgante que siendo extranjero no tiene documento único de identidad, solo pasaporte, aunque habla castellano. Entonces, si habla castellano, entonces no es uno de los casos regulados en el artículo 34. Y por ende, ese no había que elegirlo. Ahora, había otra pregunta muy parecida, pero ya no hablaba de testigos de asistencia, sino que hablaba de testigos de conocimiento. Y ese era un caso diferente. Pero en este era testigos de asistencia y la respuesta correcta era marcar el caso de los testamentos y el de las donaciones de cualquier clase. Edwin Pineda. Y en el caso de los testigos de conocimiento, ¿cuáles eran las respuestas correctas? Porque es que sí se confunde porque es exactamente la misma pregunta, solamente que el término cambia, porque dice testigos de conocimiento, entonces tal vez ahí fue que varios nos confundimos. Sí, miren, les voy a explicar algo. No vayan a juzgar la pregunta como capciosa porque no lo es. O sea, no es una pregunta de trampa, no es una tricky question, para nada. Simplemente tal vez no se utilizó la palabra instrumentales, ¿verdad? Pero no es que no se les haya explicado de que de asistencia e instrumentales son la misma cosa. Ahora,
como, digamos, usted no tuvo ese cuidado de discernir a quién se refería, tal vez por la prisa o porque era la última pregunta, qué sé yo. Muchas situaciones justifican eso. Pero en el caso de la pregunta de que en qué casos está obligado a hacer comparecer testigos de conocimiento, la mera verdad es que en ningún caso está obligado. Los testigos de conocimiento, pues de alguna manera son una opción para el notario. Un notario, aunque llegue un fulano diciéndole, mire, yo no tengo documento, fíjese, pero aquí vienen estas personas que me conocen y casualmente estoy seguro que usted los conoce también. Entonces yo quisiera otorgar un instrumento y que estas personas sean el medio para identificarme. Entonces ahí no es que él esté obligado a utilizar esos testigos, sigue siendo una opción. El notario bien podría decirle, no, mire, lo siento mucho, pero fíjese que no, mejor vaya y documéntese. A lo mejor el conocimiento que tiene de esos testigos no es como tan amplio como para que el notario diga, está bien, ¿verdad? Lo voy a hacer con estos testigos. El notario, recuerden, yo les he dicho que hay que manejar a la defensiva, que como notarios, es cierto, ejercemos una función pública, pero seguimos siendo profesionales liberales, pues. Y una de las virtudes de la profesión liberal es que uno puede elegir, uno puede escoger, uno puede optar, como el caso del abogado que elabora independientemente en su oficina, pues, a diferencia del abogado de la fiscalía o del abogado de la procuraduría que tiene que acusar o tiene que defender sin opción alguna. Uno no. Entonces, el notario, yo creería que, máxime, cuando hay tanto notario aquí en la comunidad, yo diría que no es una obligación. Ahora, pero como habla de testigos de conocimiento, en el caso de los testamentos, no. Donaciones, no. Otorgante que no tiene documento, pero tiene pasaporte, pues tampoco. Si tiene pasaporte, yo lo identifico con el pasaporte, ¿no? Para eso es el pasaporte también, para identificarlo. Por ende, la respuesta correcta en ese otro caso era la opción de que ninguna, pues porque ninguna en realidad era una respuesta correcta. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? A mí me Yo tengo una pregunta. Vaya, ahí quien primero... La compañera. Vaya, gracias. Gracias. Mi pregunta es sobre los elementos que debe llevar la cabeza de la escritura matriz. En el laboratorio nos salió una pregunta que decía qué se escribe en la cabeza de una escritura matriz y pues eso. ¿Y recuerda las opciones? Sí, de hecho las anoté. La primera dice, Mujer prevenida vale por 2. La primera dice, 1, la cabeza es la parte pensante de la escritura matriz, o sea, aquello que determina su contenido esencial. 2, la parte introductoria o inicial, hasta antes de la relación de los comparecientes. 3, los datos iniciales hasta la frase que dice y me dice o y me dicen si fueran varios comparecientes. Y 4, el encabezado cabeza solo incluye el número de orden, el lugar, día y hora y el nombre y domicilio del notario autorizante. Muy bien. Eso Y, creo que era. ¿perdón? No recuerda lo que usted escribió. Porque yo creo que yo se los he explicado e incluso en el libro del autor que estamos nosotros consultando, algo se dice también al respecto. Pero en realidad yo creo que, ¿cómo le podría decir? Encabezamiento, cuerpo y pie, ¿no? Cabeza, cuerpo y pie. Entonces yo recuerdo haberles dicho que en el encabezamiento iba todo lo que va al principio, pero incluyendo la relación de los comparecientes. Es decir, en el encabezamiento va también quién es la persona que está motivando el otorgamiento o la autorización de ese acto. Hasta, por supuesto, en la parte que dice y me dice si fuera solo uno o y me dicen si fueran varios. Es decir, esa es la respuesta esperada, la respuesta que yo pues
recuerdo haberles explicado en cuanto a la estructura de una matriz, de que en el encabezamiento va el número de orden, la hora, el lugar, la fecha, el nombre del notario, su domicilio, comparece fulano de tal, porque me parece, repito, que los datos generales del o de los comparecientes forman parte del principio del documento y que la parte medular, la parte central, el cuerpo del documento ya es, y me dicen, vea, 2 puntos, que comparece ante el suscrito notario a efecto de, o que tal como consta en, ya ese ya es el cuerpo. Y la parte final, el pie, ya es cuando ya se terminó el cuerpo y nosotros decimos así se expresó o así se expresaron si fueran varios. Entonces, la parte final, ya el pie, así se expresó el compareciente a quien le expliqué los efectos legales del presente instrumento y leído que se lo hube íntegramente en un solo acto ininterrumpido, manifiesta que está redactado como ratificación y firmo, no haciéndolo el por no saber, pero a su ruego. Y ese ya es el pie, desde donde dice así se expresaron los comparecientes. Ahora, la estructura de una matriz, por supuesto, varía según los autores, ¿no? Ahí aparece en el libro de Olmedo López las varias maneras en que los autores distribuyen las partes de una matriz, pero el mismo autor dice que entre nosotros solamente son 3, la cabeza, el cuerpo y el pie, y que hay uno o 2 artículos nada más en toda nuestra legislación actual que hacen referencia a eso, ¿no? Por ejemplo, cuando se va a cumplir con un legado, dice de que solamente hay que insertar la cabeza, la cláusula y el pie, como quien dice del testamento en el que consta el legado. Hay un artículo por ahí en el Código Civil que dice que en la escritura de tradición de un legado no es necesario relacionar todo el testamento completamente, solamente la cabeza, la cláusula y el pie. En la cabeza tiene que ir los datos del testador, pues. O sea, no puede en la cabeza no ir el dato de quién es el que testó. O sea, no lo puede dejar usted a comparece. Pues, ¿quién compareció? Entonces, por eso entendería yo que en la cabeza tiene que incluirse los datos de los comparecientes, sean o no otorgantes. Entonces, y hasta la parte que dice, y me dice, o y me dicen, ahí termina el encabezado y comienza el cuerpo o la parte central o modular del documento. Entonces la respuesta correcta creo que estaba dicha en esos términos, hasta donde dice y me dice o y me dicen si fueran varios. Gracias, Lick. Ok. Edwin, ¿tenía todavía una pregunta? Sí, Lick, es que, bueno, en una pregunta usted manifestaba que decía la ley en cuanto a las escrituras de las cuales han desistido las partes. Entonces, bueno, Olmedo López también te da una noción y bastante estructurada donde te manifiesta que en efecto, y de hecho la ley de notariado también, conservan el número que les hubiera correspondido si no se hubiera suspendido. En eso no hay, y que también se debe incluir en el índice del protocolo. En lo que yo sí tuve problemas fue respecto a que con la razón, porque investigando a mí no existía claridad, porque tengo entendido que la razón se tiene que finalizar, se tiene que establecer al final del instrumento, pero en la respuesta dice que se le tiene que poner en la razón de cierre del protocolo. Entonces yo la puse porque por mí, o sea, yo considero que en la razón de cierre manifestar la razón por qué se suspendió y sería, o sea, a mí me parece válido, pero no sé realmente si es una respuesta correcta, porque en todas las que yo logré, como estuve buscando, investigando, la razón en la que se establecía es de que al finalizar el instrumento decía en ese estado suspende la presente escritura por desistimiento de los otorgantes, igual este caso, ¿verdad? Pero nunca vi esa razón en la razón de cierre del protocolo. Bueno, esto último
debió haber sido suficiente para que usted se decantara por no elegirla como respuesta atinada o correcta, ya que, como muy bien lo ha dicho usted, el lugar en el cual vamos a exponer el por qué se está suspendiendo esa escritura es al final del instrumento, no en la razón de cierre. En la razón de cierre lo que hacemos es poner de cuántos folios consta el libro, 300, 100, 25, 200, cuántos instrumentos se autorizaron en él. Se autorizaron 40 instrumentos. ¿Cuántos de ellos fueron suspendidos? Se suspendieron 4 y solamente. Es decir, y cualquier otra cosa, ¿verdad?, que sea digna de colocarse, pero no las razones específicas por las cuales cada uno de los 4 instrumentos se suspendió. Allí no tiene por qué ir. Tiene que ir al final de cada instrumento. En este estado, y por desistimiento de las partes, suspendo la presente escritura y para constancia firmo. Se suspendió por desistimiento. Entonces, efectivamente, las escrituras que han sido suspendidas deben incluirse en el índice y conservan el número que les hubiera correspondido si no se hubiera suspendido. Entonces, ahí estaban las 2 opciones correctas. La otra no era correcta y por ende esa otra que eligió anula una de las 2 y le queda únicamente la mitad de lo que valía el punto. Valía medio punto, le queda 0.25 en esa parte. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Yo tengo otra pregunta, Liz. A ver, Génesis. Yo tengo otra. Yo tengo una pregunta y es que mencionaba sobre las actas notariales y decía que sí es cierto que las actas notariales no se asientan en el protocolo y me recuerdo que el artículo 2 hace énfasis en que no se asientan, pero algo decía usted como que en la realidad no era así. Entonces me hizo duda porque había una respuesta que decía que por regla general así es, pero por excepción no. No sé si era esa la respuesta. Analicémosla. Yo creería que no, porque el artículo 50, inciso segundo, es claro, te manifiesta que las actas notariales se referirán exclusivamente a hechos que por su índole no puedan calificarse como contratos, y ahí establece, no se asentarán en el protocolo. Sí, pero si usted lee la misma ley y también al autor Olmedo López, y yo lo he dicho también, muy bien lo acaba de decir la compañera, yo también lo he mencionado, de que excepcionalmente hay por lo menos un caso, y podrían haber 2, aunque el otro queda la duda, está en el Código de Comercio, pero el caso del testamento cerrado, el acta, se asienta directamente en el protocolo. Claro, como yo mismo les he dicho, en mi vida he visto un testamento cerrado, en mi vida he visto una acta inserta directamente en el protocolo. Por definición, artículo 2 parece, ¿verdad? Las actas notariales son las que no se asientan en el protocolo. Pero otra vez, al haber al menos un caso de excepción, entonces resulta obvio que es cierto que las actas notariales no se asientan en el protocolo. Por regla general, así es. Pero por excepción, no. O sea, por excepción deja de ser cierto en el caso del testamento. Y aquellos que puedan opinar que también en el caso de la Junta General de Accionistas, que no se pudo asentar en el libro porque por cualquier razón el libro no está y dice que se asentará en el protocolo, entonces ese sería un segundo caso. Pero este segundo caso hay mucha duda, pero el del testamento es indudable. Entonces la respuesta correcta era, por regla general sí es cierto, pero por excepción no. Esa es la respuesta correcta. Génesis, su pregunta. Mi pregunta era una que dice que el notario puso al inicio de la escritura pública número 71, el libro tercero, pero esos números los escribió en número. Entonces las respuestas eran
que el notario había utilizado una plantilla y olvidó corregir los números, o si el notario había faltado como el mandato de la ley, algo así. Entonces, quisiera saber si nos podría explicar eso. Con gusto. La explicación aparece en el libro de Olmedo López. Ahí está, digamos, la respuesta correcta o la base para poderla construir. Y es que efectivamente Olmedo López explica que hay varios sistemas de numeración. Él está comentando el número de orden. Y dice de que entre los varios sistemas existe uno en el cual cuando se termina un tomo, el libro 1, por ejemplo, y se han hecho 40 escrituras en él, entonces uno de los sistemas es que el segundo tomo, el libro 2, comienza con la siguiente, con la 41. Y si ahí se asienta hasta la 108, por ejemplo, de la 41 a la 108, cuando se comienza el libro tercero, se sigue donde se había terminado, en el sentido de que ahí iría la 109. Y ese es un sistema pues, que casi nadie lo usa, pero que se podría utilizar. Y así, cuando usted comienza su libro 40, la primera escritura podría ser la 3024, por decir algo, ¿no? Número 3024. Es válido y tiene que ver con el hecho de que el libro de protocolo es uno solo, su libro de protocolo. Entonces las escrituras van seguidas, el número de orden va uno detrás de otro, desde la 1 hasta la 200.000. Permítame terminar la respuesta, a menos que tenga que ver con esto mismo. Sí, tiene que ver. Ok, dígame. Es que ahí decía la respuesta, quiere decir de que antes de esa escritura se realizaron 70 o algo así. Sí, sí. Entonces, no sé, yo creo que esa es. De hecho, esa es la respuesta correcta, de acuerdo con este sistema que les estoy explicando, que es totalmente optativo, ¿verdad? Pero que eso es lo que significa. O sea, el mismo autor dice de que el número de orden no es obligatorio que vaya en palabras. O sea, eso es optativo también. Si usted se lo pone en números o se lo pone en palabras. Esa no es, él mismo lo explica, pues por eso esa no podía haber sido una respuesta, digamos, que ha incumplido de que las cantidades. No. Básicamente lo que significa necesariamente el que se le coloque número 71, libro tercero, es eso, que en las escrituras, o mejor dicho, en los libros 1 y 2, primero y segundo, se imprimieron 70. Y hoy con el tercero va por la 71. Y el cuarto a lo mejor en la 98. Eso es lo que significa necesariamente, de tal suerte que esa era precisamente la respuesta correcta. Bien, gracias a usted, tengo manitas levantadas de Edwin y de Genes, pero yo creo que ya les atendí, ¿verdad? Vaya, entonces tenemos 40 minutos para terminar y como ustedes lo pidieron, ya les está dando risa ahora, vamos a pasar asistencia y después de la asistencia les voy a habilitar por su asistencia un intento más de la misma prueba de ayer, eso sí con 40 minutos para que lo contesten. Así que ahorita vamos a pasar a asistencia. ¿Alguna otra pregunta antes de dejar de grabar la sesión? Ok. Y el intento no puede ser más tarde. No, es ahorita, es premio por estar presentes. Después nos tenemos que trasladar a la U por eso. Y ahí, es que igual iban a terminar a las 12:20. Sí, es cierto. ¿Verdad que respecto a las diligencias de reposición del libro de protocolo, lo que debe contener la parte petitoria es que se tengan por probadas las causas, ¿verdad? Sí, básicamente. Es correcto. Bueno, vamos a... Licenciado, a Hola. lo que se refiere la compañera es que muchos de nosotros vamos en camino ahorita para llegar a la universidad. Mala suerte, va a tener que hacerla en camino también la prueba.
Es que ese es premio por haberse conectado. Bueno, ahorita voy a dejar de grabar. Lick, Hola. Lick, espere una última pregunta. Vaya. Mencionaba ahí de que si lo del arrendamiento del local en la ciudad para poner un negocio, Ajá. que si se hacía lo hacía el notario o si eso se rige por la ley de inquilinato. Vaya. Fíjese que como el local es comercial, ¿verdad? En el centro de la ciudad y para poner un negocio, entonces la ley de inquilinato de alguna manera no cubre este escenario. Y no lo cubre porque es para negocios, pero pequeñitos, como una tiendita, y que ahí mismo vive el inquilino o en un cuartito que está ahí a la par, pero conectado con la tiendita que va a tener o la sastrería o algo así. O sea, la ley de inquilinato no es como para un negocio, pues como un local comercial. Entonces, esto es puramente Código Civil, el aplicable. Entonces, el mandato para poder vender un bien inmueble, tal como lo dice el Código Civil allá por el 1902, creo, 1902, 1904, por ahí cerquita del 1900, dice que es para constituir un derecho real o un derecho personal, y el arrendamiento confiere derechos personales. Entonces, obviamente, tendría que requerirse en ese caso también de un poder especial. Es decir, el artículo 1902 sí incluye expresamente, cuando habla de derechos personales, el caso del arrendamiento. Entonces, la respuesta correcta tiene que ver con que sí se aplica esa disposición de que se necesita un poder especial o un poder general con cláusula especial para poder dar, o mejor dicho, constituir un arrendamiento para un negocio sobre un inmueble ubicado en el centro de la ciudad. Bien, yo creo que ya con lo que tienen, ya tienen para mejorar, sí, ya tienen para mejorar esa nota con total independencia del tiempo que van a tomar. Voy a detener la grabación ahorita. Dígame. Y los que tenemos una nota más o menos pasada. No les va a bajar, no les va a bajar. Este segundo intento no les va a ok. perjudicar, les va a mantener la anterior. No les va a bajar. Es una Ok, ayuda gracias. ahorita, no es un perjuicio, es una ayuda ahorita. No se preocupe por eso. Bien, voy a parar la Gracias. grabación y ya no acepto preguntas porque ya tienen también que empezar a contestar eso y no lo he habilitado. Tengo que pasar lista y luego habilitarlo.